Hola a todos, bienvenidos a Delta E, un podcast de música electrónica. Hoy tenemos un episodio muy particular. Vamos a hablar de un personaje a quien tenemos en altísima estima. Así es, ella es una pionera de la música electrónica y he tenido el honor de trabajar junto a figuras importantísimas del cine y de la música. Teníamos muchas ganas de hacer este podcast con Julián, hace bastante que lo venimos preparando. Seguramente la han escuchado, aunque quizás no conozcan su historia o a lo mejor conocen sus temas y no conocían su nombre. Si son fans de Kubrick, le puedo asegurar que la conocen. Y si no son fans de Kubrick, puntos suspensivos. Vayan a ver todas sus películas y después sigan escuchando este podcast. Exacto. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Wendy Carlos. O la Wendy para los amigos como nosotros. Quizás parezca un poco extraño que elijamos a Wendy Carlos para el primer episodio en el que hablamos de músicos fundamentales de la música electrónica, pero confiamos en que después que hayan escuchado su historia y conozcan un poco más, compartan con nosotros la admiración que tenemos por esta pionera, no solo de la música electrónica, sino de asuntos como la identidad de género que recién hoy están recibiendo atención. Porque Wendy nació como Walter Carlos y en 1972 optó por una cirugía de reasignación de sexo, algo bastante raro en la época. Sí, algo bastante me parece impensado. a mí que era raro en la época. En breve vamos a adentrarnos en detalles, pero no solo fue una de las responsables de llevar el sintetizador al público más mainstream, más masivo, sino que también ayudó a crearlo. Bueno, uno de ellos. Lo que es tener amigos en la vida. Esos amigos quiero tener yo. Para no desordenarnos, empecemos hablando un poco de su trabajo como compositora y música, por un lado. Después lo que hizo en las bandas de sonido, que tiene varias bandas de sonidos excelentes. Y por último, de un aspecto que le trajo mucho pesar en ciertos momentos de su vida, que fue bastante difícil, que fue descubrir su disforia de género. Separamos bandas de sonidos y de compositora, no porque componer bandas de sonido no sea trabajar de compositor, pero sí es una tarea distinta y sobre todo cuando nos adentremos un poco más en el tema van a ver bien por qué. Uh-huh. Pero es poco distinto trabajar, crear de su propia música que crear música por encargo. Exactamente, más la mirada que tenía Wendy Carlos respecto a cómo afrontar la música. Por un lado la banda sonora y por otro la música que ella hacía como sus discos propios, digamos. Bueno, podemos empezar por contar entonces dónde nació y la infancia, un poco de su historia en los comienzos, para después pasar a hablar un poco más de la música. Bueno, nació como Walter Carlos el 14 de noviembre de 1939 en Rhode Island, Estados Unidos, y fue alumna de la prestigiosa Universidad de Brown, donde estudió música y física, para después pasar a Columbia para estudiar composición musical. ¡Qué nerd! Por supuesto. Ahí en Columbia conoció a Robert Moog, por eso decíamos lo de los amigos, que en aquella época estaba desarrollando el sintetizador que lleva su nombre y comenzaron a colaborar. Al parecer fue Wendy Carlos, Walter Carlos por aquel entonces, quien le sugirió que le agregara un dispositivo sensible al toque para tener un rango más amplio de dinámicas musicales. Es muy importante para los inventores estar en contacto con los músicos, porque así realmente saben qué es lo que les hace falta innovar en sus instrumentos. También en Columbia conoció a Rachel Elkind, una ex cantante con quien continuaría trabajando a lo largo de los años. De nuevo, amigos y contactos. Elkind trabajaba como secretaria de presidente de Columbia Records y le conseguiría los contactos para su primer disco. El primer disco, Switched on Bach, que vamos a hablar a continuación. Aunque técnicamente el primer lanzamiento comercial que tuvo fue una introducción a los aspectos técnicos del Moog 900 en 1967, titulado Moog 900 Series Electronic Music Systems. Muy cierto. Y bueno, parte de su paga fue con sintetizadores Moog. Perfecto. Este instrumento que después empezó a utilizar para sus propios discos y sus grabaciones, y gracias a ello contribuyó a popularizarlos y al mismo género también. Hablamos de Switch on Bach y me parece que está bueno adentrarnos un poco más en el tema, en el disco. Sí, es un disco fundamental que recomiendo poder escucharlo de manera completa, porque realmente vale la pena del principio hasta el final. Justamente en este momento vamos a escuchar, está sonando de fondo y vamos a escuchar un poquito.
Podríamos decir que este fue el primer álbum de estudio de Wendy, que lo produjo junto a Rachel Elkind y que contó con la colaboración de Benjamin Folkman. Empezaron a concebir el disco cuando Wendy le pidió a Rachel Elkind que escuche algunas de sus composiciones juntos con las de Folkman, mientras estaban en el Centro de Música Electrónica de la Universidad de Columbia Princeton. Paréntesis, lugar que me encantaría conocer. La idea era hacer música electrónica que fuera agradable y no esta música fea de músicos de avant-garde académicos. Che, qué fuerte. No lo digo yo, son sus palabras, yo no estoy agregando absolutamente nada. Las pistas del disco son una colección de piezas compuestas por Johann Sebastian. ¿Mastropiero? No, por Bach. Johann Sebastian Bach. El otro Johann Sebastian. Claro, el que sabía componer. Bueno, fue durante el proceso de grabación de este disco que cuando trabajó con Robert Moog, a que le iban haciendo sugerencias acerca del funcionamiento del instrumento. Exacto, que era un instrumento todavía bastante nuevo. Algo muy interesante respecto al disco es que fue grabado con una grabadora de 8 pistas construida por la propia Wendy. La grabación fue bastante tediosa y llevó mucho tiempo porque los sintetizadores eran monofónicos y por lo tanto solo podían tocar una nota a la vez y contaban con menos expresividad. Ella misma cuenta que había que soltar una nota antes de poder tocar a la siguiente, lo cual generaba un cierto desapego, un sentimiento de desapego hacia el teclado, lo que hacía que fuera un poco complicado el hacer música, más tocar composiciones de Bach. Me parece que era medio como jugar al ajedrez, digamos. Tenías que ir pensando con un par de notas de antelación para engancharla justo, porque tenías que tocar distinto a lo que estaba sonando. Sí, tenías que tocar una nota y ya estar pensando en la siguiente, pero también acordarte de soltarla antes de que suene la que venía a continuación. Para darle oportunidad que cuando accionaras la siguiente tecla entrara. Exactamente. Bueno, en esa misma entrevista cuenta que era tan tedioso el proceso que le tuvo que pegar con un martillo. Al parecer el instrumento era poco confiable y se desafinaba con mucha frecuencia. Y Wendy le pegaba con un martillo para tener los niveles correctos antes de seguir tocando. Después de que tocaba varias notas, tenía que chequear otra vez que no se hubiera desplazado. Switch on Bach fue un éxito inesperado. Menos mal, el trabajo duro tiene sus recompensas. A martillazos. Sí. Lo publicaron en octubre de 1968 y vendió cientos de miles de copias. Fue disco de oro en 1969 y de platino en 1986, siendo el segundo disco de música clásica más vendido de la historia. Me encanta. El segundo disco de música clásica más vendido es de música electrónica tocado con sintetizadores. Una maravilla. Como si fuera poco, fue el número 1 en la lista Billboard de música clásica por 3 años. Ese éxito colaboró para que el sintetizador fuera reconocido como un instrumento más serio a la hora de hacer música. La verdad que no le fue nada mal. La revista Newsweek, una revista muy conocida en Estados Unidos, le dio una nota de tapa. Uh-huh. El título decía "Conectándose al Steinway del futuro". Nada mal para ser un músico, una música desconocida en aquella época, tanto el género como ella, como el instrumento. Exacto. Steinway es una marca muy conocida de pianos, yo me imagino que todos los que estarán del otro lado conocerán. Con el éxito de Switch on Bach en su espalda, Wendy se largó a hacer un segundo disco con piezas sintetizadas de distintos compositores y publicó The Well-Tempered Synthesizer, una clara referencia a Johann Sebastian, de nuevo. A Bach. Sí, no Mastropiero. El clavecín bien atemperado se llama la colección de obras de Bach, de la que le pidieron prestado el título para hacer este disco. Uh-huh. Esos dos discos, fueron dos pegadas que le levantaron muchísimo el perfil a ella. Y le permitieron cierta libertad para continuar con su carrera, explorando otros horizontes musicales. En los 70 experimentó con música ambiental y publicó en 1972 un disco doble llamado Sonic Seasonings. Dijo algo muy lindo respecto de cuál era la búsqueda que estaba tratando de conseguir con ese disco. Ella contó que estaba buscando producir música que no requiriera largas sesiones de escucha con tanta concentración, pero que fuera más que una colección de sonidos ambientales que pinten un paisaje, digamos. Claro, combinó grabaciones de campo, de animales, de naturaleza con sonidos sintetizados y usó melodías para crear paisajes sonoros. Bastante loco, de nuevo, también para la época. Hoy capaz que estamos un poco más acostumbrados a escuchar estas cosas, uh-huh, pero no en los años 70. Fue un disco que tuvo bastante éxito e influyó en muchos artistas New Age. Ahora vamos a escuchar un poquito de este disco.
Muy trabajadora, después de Sonic Seasonings se puso a trabajar en un nuevo disco de clásicos sintetizados, en parte por la gran cantidad de pedidos que había recibido de la discográfica. Con Rachel Elkind se pusieron en la tarea de buscar obras clásicas que fueran más apropiadas para el sintetizador, y de ese trabajo surgió Switch on Bach 2, publicado en 1973. Pero luego optó por buscar otro rumbo musical. Junto con ese disco venía una tarjeta postal prepaga para que el público pudiera enviar sugerencias para el próximo disco. Me encantó. Hashtag, sugiérale a Wendy que componer a continuación. Fue algo bastante novedoso y parece que recibieron muchísimas respuestas, aunque un tanto divididas. Un porcentaje muy importante quería un disco nuevo de temas clásicos sintetizados, pero mucha gente también pedía temas propios de Wendy. Exactamente, y así surgió By Request, un disco publicado en 1975 con una lista de temas que iban desde Bach, Wagner y Tchaikovsky hasta The Beatles y Tom Jones, incluso 2 temas de su propia composición. Las pistas no fueron nada caprichosas, eligieron pistas tan variadas a propósito para mostrar la flexibilidad que tenía el instrumento sintetizador Moog. El amigo Bob estaba chocho. Bueno, podemos mencionar un par de discos más después de By Request. Uno que a mí me gusta mucho es Switch on Brandenburg de 1979, que es un disco doble en el cual Wendy interpreta los conocidísimos conciertos de Brandeburgo de Johann Sebastian Bach, y Digital Moonscape de 1984, que fue el primero en el cual ella usó instrumentos completamente digitales. Mencionamos estos 2 discos no porque fueron los últimos que haya publicado, pero porque terminan de ilustrar el perfil experimental que caracterizó gran parte de su carrera. No se quedó estancada en una sola cosa, sino que siempre fue una gran buscadora en cuanto a sonidos, nuevas ideas. Adaptar música clásica a los sintetizadores nada fácil. No es nada fácil ni siquiera hoy en día, y no hay mucha gente que ni siquiera que lo haga del todo bien, y que eso llegue al público y se pueda conectar de manera emocional con el público, realmente es muy, muy valorado. Pensemos que el primer disco, Switch on Bach, es del 68, plena época Beatlemanía, invasión británica, mucho pop, mucho rock. La verdad que un disco de estas características debe haber sido una novedad, una cosa rarísima en la época. Más dentro también del grupo de la música clásica, donde por ahí sabemos que son un poco conservadores en algunos aspectos. Que haya sido, a mí me impacta mucho que haya sido el segundo disco más vendido de música clásica. Quiere decir que, no sé, vendió más que Bach. Bueno, en eso habría que ver un poco ya cómo están otros temas de la edición y de la cómo se cubren los catálogos. Ya debe ir por otro lado, ¿no? Pero de todas formas no deja de ser algo llamativo. Permaneció 3 años como disco más vendido de música clásica. No haber sido una proeza para la época. Exacto. Hasta el día de hoy, incluso, lo que vos decís es muy cierto. Hoy en día también es muy difícil hacer música clásica sintetizada, si se quiere. Ya nadie lo hace. Sí, hay más artistas investigando. Hay incluso algunos DJs que están incorporando orquestas dentro de sus sets para ampliar un poco la gama de sonidos y para que tenga también un poco de esa humanidad la música. Volvamos, en los años 60 y 70 fue bastante innovador lo que ella hizo. De nuevo, usando un instrumento completamente nuevo, diseñado hace poco tiempo, analógico, con todas las dificultades de la producción, y agarrando obras que no son nada fáciles. Podríamos poner acá un puntito aparte y seguir con la obra de Wendy Carlos como compositora de banda de sonidos, que así fue como yo la conocí, escuchando la banda de sonido de La Naranja Mecánica, Clockwork Orange, de Stanley Kubrick. Dale, hablemos que después del éxito de Switch on Bach, le invitaron a participar en 2 películas. Marooned, en 1969, dirigida por John Sturges, y A Clockwork Orange, La Naranja Mecánica, de 1971, dirigida por Stanley Kubrick. Obviamente, mi director de mi película favorita, ultra favorita de ciencia ficción. Estamos hablando de 2001. Por supuesto. La película, no el año. Qué grande Kubrick. Resulta que el director de Marooned, John Sturges, decidió no usar una banda de sonido en la película y Wendy quedó libre para trabajar con Kubrick. Tanto Wendy como Rachel Elkind eran también muy fanáticas de las películas anteriores de Kubrick, y el buen Stanley les mandó unos pasajes de avión para que fueran a Londres a donde estaban filmando la película. Así, la banda de sonido tiene obras sintetizadas de compositores clásicos como Henry Purcell, Giacomo Rossini, el gran Ludwig van y otros compositores como Elgar
También se usó el vocoder, que era bastante nuevo por aquel entonces, en la versión de la novena que te pone la piel de gallina. Pone la piel de gallina, es impresionante. La siguiente colaboración de Wendy Carlos con Kubrick fue en 1980 para la película que dirigió Kubrick después. Tenía un tiempo más o menos tomado entre 5 y 10 años para sacar cada película. Es la adaptación del libro de Stephen King, El Resplandor, The Shining. Kubrick siempre tuvo una relación muy complicada con las bandas de sonidos. Para son memorables, las bandas de sonido de las películas de Kubrick son impresionantes. Para poner un ejemplo de a qué me refiero, porque siempre tuvo una relación complicada, para 2001, gran película, por favor vayan a verla, si no, pongan pausa en este momento y corran a verla si no la han visto. Para 2001 había contratado, antes de empezar a filmar, a un compositor, Alex North, y le había encargado una banda de sonido original para la película. Pero en la postproducción decidió dejar las obras que había usado como guía, que le había entregado como guía a North para la película. Y son las obras que conocemos hoy. Así habló Zaratustra, la Lux Aeterna de Ligeti, digamos, todas esas obras clásicas, los vals de Tchaikovsky, todas esas obras clásicas que son tan icónicas de la película, estaban ahí puestas como guías, pero la música de North quedó descartada. Pobrecito North, yo me hubiese largado a llorar si me pasa una cosa así. Pero podemos concluir también que el gusto musical de Kubrick fue muchísimo mejor y más acertado. No sé qué habrá compuesto Alex North, pero fue totalmente acertado lo que hizo con 2001. La repegó. Con The Shining no fue la excepción a estos problemas que tiene con los compositores, y Wendy grabó un montón de música que después no fue usada para la película. Solamente 2 pistas sobrevivieron, el tema principal y otro llamado Rocky Mountains. Al parecer Kubrick no era una persona muy fácil con la cual trabajar. Mira, cuentan cada historia sobre Kubrick, pero no nos vayamos por las ramas. La última banda de sonido que compuso Wendy fue de la película Tron, de Disney, en el año 1982. Accedió con la condición de que no fuera solo música electrónica, porque, volviendo a esta idea de que a ella siempre le gustó experimentar con la música, quería trabajar también junto con una orquesta. Y así fue que logró trabajar con nada más y nada menos que la Orquesta Filarmónica de Londres. Es muy interesante esto de la búsqueda de sonidos, buscar combinar música clásica con una orquesta clásica, con música electrónica, con sintetizadores. Está muy presente en sus discos toda esta experimentación. Es algo que me parece muy copado. Sí. Bueno, por último, podemos hablar de esto que anticipamos un poquito al principio. Wendy nació como Walter y desde muy pequeña ella sintió esa disforia de género. Cuando se mudó a Nueva York en la década del 60, descubrió toda la movida LGBT y recibió tratamientos del famoso sexólogo Henry Benjamin. A finales de los 60 comenzó un tratamiento de reemplazo de hormonas y gracias al éxito de Switch on Bach pudo realizar la operación de reasignación de sexo en mayo del 72, aunque seguiría publicando como Walter durante los años 70. No nos olvidemos que para la mujer el ámbito de la música siempre fue un ámbito bastante duro, bastante cerrado y muy complicado en el cual estar. Entonces ella siguió publicando bajo el nombre de Walter Carlos a pesar de ya haber hecho el cambio de sexo, con un pensamiento de que hacía lo mejor el público y las discográficas la aceptarían más como hombre que como mujer. Ella comenzó con el tratamiento de reemplazo de hormonas a finales de los 60 y recién se pudo operar a principios de los 70. Entonces fue un periodo muy complicado. Ella cuenta que tuvo que mantener la apariencia. Una vez ya comenzado el tratamiento de reemplazo de hormonas, trataba de disfrazar su apariencia femenina, con mucho pesar, con todo el dolor que eso le causa a una persona, porque convengamos que ella se identificó como mujer desde muy pequeña. Ella recién en ese momento pudo adentrarse en las posibilidades que ofrecía el reemplazo de hormonas, pero se identificaba como una mujer. Y la sociedad lo tenía como un hombre, era Walter Carlos. Sí.
Y cuenta que antes de una presentación en vivo en la que tocó Switch on Bach con la orquesta de St. Louis, estuvo encerrada durante horas con una crisis, llorando sin parar. Se tuvo que pegar patillas postizas y así y todo salir a tocar. Lo mismo cuando se entrevistó con Kubrick la primera vez, tuvo que tratar de disfrazar un poco su apariencia. En parte, me imagino yo, por el terrible temor a ser rechazada. Sí. Volvamos, en una época donde estas temáticas por ahí ni se hablaban. No es como hoy en día que podemos encontrar muchísima más aceptación y donde necesitamos hablar de estos temas para resolverlos y poder integrarnos más como sociedad. En esa época no existía esto. Fue algo que le trajo mucho pesar en su vida y también hizo que fuera una persona un poco recluida de los medios, de las presentaciones en vivo, de salir ante las cámaras. Pero con el correr del tiempo se dio cuenta de que el público o era muy tolerante o le era completamente indiferente esta situación que a ella le pasaba personalmente. A lo mejor yo quiero pensar que su música superó todos esos problemas y realmente su música hablaba por ella y claro, fue aceptada gracias al arte que produjo. En una entrevista de la revista People en 1985 dijo que en realidad nunca tuvo necesidad de llevar adelante esta charada y lo vivió como un desperdicio de años de su vida. Se refiere obviamente a tratar de mantener su apariencia masculina una vez ya comenzado el tratamiento de hormonas, que bueno, por ahí también un poco por miedo no había eso, trataba de mantener las apariencias y no identificarse completamente con su nueva, no, con quien ella era, no con su nueva, con quien ella era. Ella además dio una entrevista para la revista Playboy cuando finalmente se mostró en público como Wendy Carlos, y al parecer fue una experiencia bastante desafortunada porque el periodista no se tomó el tema con la seriedad con la que con la que ella esperaba, y fue algo que tampoco le simpatizó mucho. Esperamos que si no la conocían antes, ahora la conozcan un poco más, o si ya la conocían, recuerden algunos de los hitos importantes que ha hecho en su vida musical como compositora y como persona. A mí me parece bastante valorable todo lo que hizo como artista y como ser humano. Vayan y escuchen su discografía, que realmente vale la pena de principio hasta el final. Hoy en día ya no sé si sigue produciendo música nueva, pero en su página de internet se pueden encontrar todas las actividades que va teniendo todavía hoy en día. Tiene una página muy linda, la pueden buscar en wendycarlos.com, donde hay una colección de notas de ella, algunas cuestiones de su discografía. Además, le pueden enviar un correo y parece que cada tanto se toma el trabajo de contestar a algunos. Así que los invitamos. Es una página que parece que ya tiene varios años, pero hay una foto muy linda de ella con su gato y un montón de sintetizadores. Así que pasen, visítenla y disfruten de su música, que es espectacular. Le agradecemos como siempre a la gente del estudio de Radio Leaf. Les recuerdo que pueden escuchar todos los episodios de Delta E, y muchos más, y de muchos otros podcasts en parquefm.com o en su app favorita de podcast buscando Parque. Y pueden seguirlos también a ellos, y esperamos comentarios y sugerencias y recomendaciones por nuestras redes. Nos pueden encontrar en Twitter como @deltaepodcast, también en Facebook como Delta E Podcast, y en nuestro blog de Medium, en medium.com/deltae, con ya, bueno, una linda cantidad de notas y de artículos que pueden ir a chusmear. Muchísimas gracias por estar del otro lado y nos encontramos en el próximo episodio de Delta E.